seguimos avanzando junto a ustedes, ahora para tener una conversación sobre un hecho que está muy contingente, sin duda, ¿no? Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, territorio palestino, pero no solo ahí físicamente, sino que la diáspora también del pueblo palestino. ¿Qué es lo que ocurre al día de hoy con aquellas personas que son descendientes de refugiados, descendientes de exiliados también desde su territorio? De eso y más queremos conversar con la periodista, reportera independiente, chilena, que ha recorrido justamente el mundo reporteando esta situación y viviéndolo en carne propia. Yasna Musa, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos para hablar sobre tu libro Palestina Infinita. Hola Camila, hola Luis, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, un libro que sin duda hace falta porque humaniza un conflicto. Lamentablemente, por culpa del ego de algunas autoridades, se genera una crisis humanitaria tremenda, donde uno, claro, va viendo las noticias de lo que van avanzando en las negociaciones o los ataques, pero se nos olvida que ahí hay personas que están sufriendo, personas que no tienen nada que ver en el conflicto o en el ego de algunas autoridades y que terminan, claro, falleciendo o teniendo que alejarse de sus familias. Y tú tienes aquí testimonios reales de personas reales que han sufrido las consecuencias de la guerra. Sí, tal cual. La verdad es que justamente ese era el objetivo de este libro, poder contar historias con nombres y apellidos, ponerle un rostro, poder hablar en términos humanos. Creo que una de las cosas que ha hecho sobre todo esta última invasión a Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, ha sido deshumanizar aún más a los palestinos y las palestinas, mostrándolo siempre como cifras, ¿no? Como daños colaterales, como una consecuencia casi inevitable de lo que está ocurriendo, y se deja atrás todo lo que ha significado para millones de personas desde 1948, cuando se crea Israel, el tener que ser forzosamente desplazadas, el tener que buscar un segundo hogar, a veces 3 o 4 veces volver a exiliarse en otros países, y quienes quedan ahí, bueno, poniendo en riesgo su vida cada día, ¿no? Sí, Yasna, y es muy impactante. Bueno, lo que estamos viendo hoy día como noticia, ¿no? Esta es de los primeros genocidios que podemos seguir en tiempo real y ver sus consecuencias en tiempo real. En lo particular, de las cosas que más me duelen y me impactan es lo que está pasando hoy día con los niños, con esas guaguas que están naciendo dentro de un territorio siendo asediado constantemente, que hoy día están muriendo por desnutrición, que no están teniendo acceso ni a alimentos ni a medicina. Y sin embargo, pese a todo lo que ha pasado desde 1948, como tú decías, todavía las personas quieren regresar a Gaza. Creo que eso también es de lo que más me llamó la atención en tu libro. Cómo en personas jóvenes, en familias jóvenes, con hijos pequeños, siempre está esa esperanza en todos los territorios. En los campos de refugiados sigue estando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que ocurre? Sí, justamente el subtítulo de este libro es Crónicas de Despojo y de Retorno, porque el retorno es algo que ha estado muy presente, yo creo que también como una forma de aferrarse, de resistir a la limpieza étnica, ¿no? Si uno lee, bueno, no solo Palestina Infinita, sino que un montón de libros escritos también por historiadores israelíes como Ilan Pappé, a quien cito mucho en mi libro. Desde el comienzo, desde el día 1 que se crea Israel, comienza esta limpieza étnica, los palestinos son desplazados, y desde ese momento se pone como parte del objetivo del pueblo palestino el retornar, el volver a sus hogares, porque yo creo que está también muy ligado a su identidad. El tema de que te intenten borrar como pueblo, ¿no? De un lugar al que perteneciste y al que pertenecen generaciones para atrás, o sea, de miles de años, y que de pronto tu identidad sea amenazada, tu pueblo sea amenazado, tu cultura, tus raíces. Yo creo que se empieza como a compartir y se empieza a poner cada vez más firme este sentimiento de querer retornar y volver a todo Palestina, ¿no? Ahora se habla mucho de Gaza, como si fuese un territorio desconectado del resto de Palestina, pero en realidad la situación de lo que estamos viendo es
por el hecho de ser palestinos. Está ocurriendo en todo el territorio palestino, está también en Cisjordania, hay una gran persecución, hay miles de palestinos presos en una situación en donde además los medios hablan de secuestrados cuando se trata de israelíes, pero no se habla de secuestrados cuando se habla de palestinos, pese a que esos palestinos que están presos, por ejemplo, lo hacen sin ningún cargo en su contra, en una especie de prisión administrativa que puede durar años sin que se presenten cargos. Y lo que vemos de esta situación de querer aferrarse a su tierra ocurre en toda Palestina y particularmente ahora en Gaza con lo que está ocurriendo, que claro, es mucho más extremo y como tú bien decías, ahí también se ha transformado el tema de, por ejemplo, prohibirles la comida y de no hacer llegar los medicamentos, también como un arma de guerra para poder exterminar a la población. Sí, Yasna, y me gustaría preguntarte también por los conceptos. ¿Por qué nos cuesta o nos ha costado tanto, tanto como sociedad internacional, como comunidad internacional, pero como medios de comunicación, hablar de genocidio? Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con líneas editoriales, ¿no? Yo creo que es una gran posibilidad, por ejemplo, tener esta pantalla hoy en día y poder hablar de genocidio con todas sus letras y no tener que esperar a que pasen 50 años, 60 años, un siglo para recién reconocer de manera pública lo que ha sido, ¿no? Que además no es algo antojadizo, sino que es una definición bien concreta que está hoy en día respaldada por los principales organismos internacionales, por organizaciones de derechos humanos, la propia Francesca Albanese, que es la relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, para este caso ha dicho que ya podemos hablar de genocidio y lo dijo el año pasado, pero por supuesto que acá también funcionan intereses, Occidente sobre todo tiene líneas editoriales en donde se han cuadrado y se han puesto como con la misma narrativa israelí, repitiendo la misma narrativa israelí, yendo a consultar solo a medios oficiales o al Ministerio de Información israelí, sin querer mostrar el otro lado y en donde ha habido como una censura evidente y un veto a la palabra genocidio, pese a que las imágenes son evidentes. O sea, como tú bien decías, acá estamos viendo en tiempo real, se está documentando todo, está la gente documentando desde allí, porque a los periodistas internacionales no los dejan entrar, y no hay cómo negarlo, ¿no? Ante los hechos, o sea, están ahí, cualquiera los puede ver. Entonces, creo que el que tarde más o menos hablar de genocidio va a depender mucho también de la presión social, ¿no? Que la gente se muestre que está del lado de la historia, para que el día de mañana cuando tengamos que decir, oye, ¿de qué lado estuviste? Poder tener la tranquilidad de que uno estuvo del lado correcto y de defender los derechos humanos y sobre todo, ayer, por ejemplo, veía la prensa francesa y el diario Liberación hablaba de que ya es suficiente y utilizaba la palabra genocidio. Y yo pensaba esto, ¿cómo hemos tenido que tardar tanto, un año y medio, para recién comenzar a utilizar el lenguaje adecuado? Sí, y es triste que a tan avanzada la tecnología, la sociedad, países desarrollados, se siga hablando de bandos finalmente detrás de una guerra, cuando no hay ninguna justificación finalmente. Uno entendería que en un país tan desarrollado o países tan desarrollados las cosas se pudiesen solucionar conversando, negociando, y todavía tenemos esta realidad donde, claro, los organismos internacionales han estado muy lejos muy alejados del origen de su formación, de su creación. Y claro, tal vez hay un tema político ahí de no hablar de genocidio porque tendrían que actuar mucho más y la crítica, no sé, a la ONU de no intervenir podría ser mucho mayor, pero claro, aquí estamos hablando de la historia de un pueblo que se ha sentido extranjero en su propia tierra. Y claro, a propósito de la pregunta que hacía Camila con respecto a por qué quieren volver, claro, uno siente que está en su casa. Y lamentablemente hoy día el mundo está también muy convulsionado, hay mucha discriminación también a ciertos pueblos, a ciertos países, y siempre van a ser apuntados con el dedo y uno espera o siente que en su territorio no va a pasar eso, se va a sentir seguro, pero aún así quienes están ahí o quienes han estado ahí no se sienten tampoco parte de su territorio.
tienen que presentar papeles para pasar de un lado a otro, o incluso dentro del mismo terreno de Palestina. Y aquí hay una frase que me llegó hasta, mira, desde que los sionistas invadieron Palestina, tenemos que vivir como extranjeros en nuestra propia tierra, dice Mahmoud, un anciano de ojos tristes que cuenta la historia de él acá. O sea, imagínate, se sienten extranjeros cuando están en otro territorio porque han tenido que emigrar, han tenido que escapar, pero también cuando están en su territorio se sienten extranjeros. Sí, la verdad es que la ocupación está presente todo el tiempo, por eso yo les decía que va más allá de Gaza, ¿no? Porque Cisjordania está completamente dividida, tiene checkpoint para pasar de un lugar a otro, hay que pasar un puesto de control. Incluso si un palestino que vive en Belén, por ejemplo, quiere ir a Jerusalén, que está muy cerquita, está solo a unos 10 kilómetros de allí, puede tardar horas si es que logra pasar, porque necesita un permiso especial. Entonces, este sistema de apartheid es la reproducción de un sistema colonialista, absolutamente, en donde además quienes controlan esos checkpoints, en muchos casos son miembros del ejército que ni siquiera nacieron allí, ¿no? Son judíos que van de todas partes del mundo a hacer el servicio militar, de Chile también, de Argentina, de un montón de países europeos, y ellos, recién llegados, digamos, con un uniforme militar, le niegan a la población indígena local pasar de un lugar a otro, aunque su historia completa y todas sus generaciones nunca se hayan movido de ese territorio y hayan vivido siempre allí. Entonces es un nivel de arbitrariedad y de violencia la que se vive día a día, que es muy tremendo y que cuando dejan de caer bombas, porque ahora la atención está puesta en Gaza y está puesta en Palestina porque están cayendo bombas y Claro. digamos un desastre evidente que nadie puede negar. Pero cuando los focos se mueven, cuando no está la atención puesta en Palestina, sigue ocurriendo la ocupación, día a día, en pequeños actos y en grandes actos, desde ir a hacer detenciones administrativas, como le decía, echar abajo viviendas completas, pasar con un bulldozer por encima del hogar de muchas personas, prohibirle a los niños que se puedan desplazar a sus lugares de colegio, de educación, negarles permisos de trabajo a los palestinos. Entonces, se ha comenzado hace muchos años ya a encerrar y ahogar a las personas en Palestina, pretendiendo también que la gente no puede imaginar un futuro, ¿no? Y eso es muy tremendo porque la juventud, un montón de personas con las que yo tuve el privilegio de hablar y que me contaran su historia, me repetían eso, como la falta de proyección y de futuro en un lugar en donde se ven encerrados, se ven maltratados y discriminados todo el tiempo, incluso estando en su propia tierra. Sí, Yasna, y acá me parece interesante también tener la posibilidad de hablar de lo que pasa con la diáspora, de lo que pasa con las personas descendientes de quienes fueron desplazados forzosamente, pero también hablar de lo que pasa con los judíos en el mundo. Y es muy particular tu caso, y que tú lo cuentas, ¿no? Tú cuentas lo que te ha ocurrido a ti como descendiente palestina, casada con una persona judía. Y cómo se te ha tratado también al querer ingresar al territorio. Lo que se te ha dicho respecto de aquí los organismos internacionales no existen, aquí nosotros somos la ley, como Estado de Israel. Y creo que hoy día se habla mucho quizás y lo leemos, por ejemplo, el sionismo, ser antisemita, la diáspora. A ver si podemos ir también aclarando esos términos, porque hay judíos que son orgullosamente judíos, pero no están con la causa del Estado de Israel, por ejemplo. Sí, exacto. Yo creo que es muy importante aclarar, sobre todo en un mundo en que el antisemitismo cada vez crece más. Uno podría creer lo contrario, ¿no? Con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y lo terrible de lo que ha ocurrido en Europa con el Holocausto. Sin embargo, hay muchos casos de antisemitismo, sobre todo en Europa, y que son justamente no de personas de origen palestino en contra de judíos, sino que es la extrema derecha que ha ido avanzando cada vez más y que se habla muy poco de eso en la prensa, de que son grupos muy extremos de derecha que han atacado lugares y cosas simbólicas para los judíos. Yo creo que es importante aclarar esto, ¿no? El sionismo se instaló y construyó este proyecto sionista en Palestina desde un comienzo como una idea muy colonial, pero hay muchos judíos que han dado un paso al costado y han dicho: yo no me identifico con este proyecto colonial, yo mantengo mis tradiciones, mantengo mi religión, sin embargo no estoy de acuerdo con este tipo de
ocupación, con este tipo de políticas que además son totalitaristas, o sea, y que imponen su existencia en base a borrar la existencia de otro pueblo, ¿no? Y hay muchos judíos que están hoy en día luchando por Palestina. Hemos visto las manifestaciones en Estados Unidos, en las universidades, se han tomado campus completos, se han ido detenidos, igual que el resto de los manifestantes. No les ha importado a la policía que ellos sean judíos, que en muchos casos son también descendientes de personas que sobrevivieron al Holocausto. Y se ha tratado de confundir, se ha tratado de mostrar que quien critica las políticas del Estado de Israel son antisemitas. Para empezar, los palestinos también tienen origen semita. Es imposible que un palestino sea antisemita, así como que un judío lo sea. Y es importante aclarar esto, porque criticar las políticas del Estado de Israel es incluso apegarse al derecho internacional y estar en la línea de lo que las propias Naciones Unidas declara constantemente y saca en cada resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, es importante educarse, aprender a diferenciar. Esto de yo soy la ley es algo que Israel no solo me lo dijo a mí cuando me expulsó y no me permitió entrar a los territorios ocupados, sino que es algo que constantemente dicen. Si ustedes revisan las noticias cuando habla Netanyahu, cuando hablan otros ministros, a ellos no les importa lo que le esté diciendo el derecho internacional, no les importa incluso las presiones de sus propios aliados, incluso han desafiado a aliados que tienen occidentales diciendo siempre que lo que se impone va a ser la voluntad del Estado de Israel. Y eso, por supuesto, que responde a un montón de intereses económicos, políticos, geopolíticos, dado el lugar donde se encuentra tan estratégico, ¿no? Ahí siendo una bisagra entre Europa, Asia y África. Pero claro, no tiene que ver a la hora de pararse a criticar las políticas de Israel, no tiene que ver con ser antijudío ni nada cercano a eso. O sea, yo creo que no hay nada más que honre más la memoria del pueblo judío, ¿no? Que un pueblo que ha podido, o sea, que resistió y que ha vivido parte de la historia terrible y de los crímenes más horribles que uno puede imaginar, que defender ahora y estar del lado correcto de la historia, defendiendo los derechos humanos también de los palestinos. Sí, estaba recordando mientras hablabas claro, que uno pensaría que era todo lo contrario a propósito de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y ahora en enero, el 27 de enero de este año, vimos como muchos hicieron discursos, hablaron de lo que fue los 80 años de la apertura del campo de concentración nazi Auschwitz. Hubo presidentes que hicieron discursos, personas que emitieron declaraciones, que nunca más ocurra todo esto, y resulta de que está pasando. Y claro, como dices tú, hoy día tenemos los medios de comunicación independientes que están dando a conocer todo esto. Periodistas como tú, porque si no, no podríamos saber lo que pasa todos los días. Hoy día, claro, vemos el bombardeo, vemos lo que pasa desde fuera, pero lo que pasa todos los días dentro, y también ahí sigo pensando y metiéndome en ese sentimiento a propósito de lo que preguntaba Camila de querer volver. Es fuertísimo, es fuertísimo el perder esa conexión con tu tierra, con tus raíces, y a pesar de que, claro, hay personas que son descendientes, que tal vez nunca han estado en este territorio, quieren ir y han tenido problemas incluso. Por ahí aparece el testimonio de una persona que viaja desde Chile y ha tenido muchos problemas en los controles, a pesar de que hay acuerdos también por permanecer, por ejemplo, 3 meses, algunos les quitan los pasaportes. O sea, va también en la voluntad de cada uno de los militares que hacen estos controles. O sea, de verdad, todo este libro nos da para hablar de eso. O sea, más allá de lo que pasa en las trincheras, más allá de lo que pasa con las decisiones de tirar bombas o no, de hacer ataques o no, el día a día de las personas. Qué fuerte es ponernos en ese sentimiento, y tú lo expresas muy bien a través de estas historias. Sí, bueno, creo que, bueno, lo que ustedes decían recién, ¿no? De estar dando discursos sobre la paz y sobre el nunca más, pero luego el nunca más tiene condiciones, depende para quién es ese nunca más, ¿no? Y es bastante obsceno ver que quienes dan ese discurso conmemorando un hecho terrible de la historia estén hoy día mismo ellos
dando órdenes para seguir masacrando y exterminar por completo a un pueblo. Y sobre lo mismo, sí, yo creo que sobre todo en Chile, por ejemplo, que tenemos la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, hay también este sentimiento, siempre ha habido una conexión muy grande entre Chile y Palestina. Como tú bien decías, hay un intercambio, se supone que los chilenos tendríamos derecho con nuestro pasaporte a estar 3 meses en Palestina, así como los israelíes pueden estar 3 meses con libre circulación en Chile. Sin embargo, cuando uno llega a cualquier control, porque es importante explicar que para entrar a Palestina uno siempre tiene que pasar por un control israelí. Yo no puedo decir voy a visitar, no sé, a mi tía abuela y voy a ir directamente a Palestina. No, tengo que pasar siempre por un control israelí. Ellos controlan toda la frontera y ellos ven el pasaporte y apenas identifican un apellido árabe o algo que les cause sospecha, te separan del resto y te comienzan a revisar. O sea, a mí me negaron la entrada el 2014 y como cuento en el libro me interrogaron durante horas, pero yo ya había ido el 2007, logré entrar y también me interrogaron 8 horas. Entonces, independientemente de la arbitrariedad y de lo que decía el militar de turno, siempre hay un protocolo que es distinto y que discrimina por el solo hecho de tener origen palestino y eso lamentablemente lo han vivido decenas de chilenos con origen palestino. Ahora, Yasna, me gustaría preguntarte yo creo, y vuelvo a insistir, es la situación más compleja desde mi perspectiva y todo el conflicto que entendemos es profundamente religioso, político, social. Acá hay una cuestión étnica de por medio, o sea, está atravesado por un montón de factores, pero finalmente son las personas las que pagan las consecuencias, personas inocentes. De hecho, el grueso de las personas asesinadas en este conflicto son mujeres y niños que no están en el conflicto, porque muchos se escudan, ¿no? Bueno, lo del 7 de octubre, ¿qué pasó el 7 de octubre? Y el 7 de octubre, y volver al 7 de octubre, como si eso se extrapolara a toda la comunidad palestina. Creo que es súper injusto partir desde ahí. ¿Qué pasa hoy día con las infancias en Palestina? ¿Cuál es el rol que hoy día tiene la esperanza en los relatos que tú has podido conocer? ¿Qué pasa con esos niños y niñas que hoy día han sido separados de sus familias? Este nuevo término incluso que surge cuando se trata de niños sobrevivientes sin familiares vivos, sin nadie a quien recurrir, que de verdad es tratar de imaginarse estar solo, completamente solo en el mundo. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, es tremendo. O sea, yo creo que recién todavía no termina esta invasión de ahora, digamos, la más reciente. Ahí es importante aclarar, bueno, lo que tú decías, ¿no? Esto no parte el 7 de octubre. No. El 7 de octubre, quizás todos los focos internacionales se ponen sobre Gaza, pero esto parte con la ocupación, el año 48. Lo que ocurrió el 7 de octubre, un hecho lamentable, horrible a la vista de cualquiera, es consecuencia de 77 años de ocupación y de tener encerrado en una cárcel a cielo abierto como era Gaza a 2 millones de personas. A partir de ahí, esto no ha parado. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Existe ahora este concepto que se acaba de crear, que es para identificar a niños y niñas que ya no tienen a nadie en este mundo a quien recurrir. Y el gran problema es que los cuerpos de sus familiares siguen bajo los escombros. No se ha dado ninguna tregua que asegure, que les dé un respaldo para que ellos puedan ir y hacer todo este proceso de duelo. O sea, ellos siguen en el día a día viendo cómo resistir. Yo entrevisté a un chico que perdió a 17 miembros de su familia. La única sobreviviente fue su abuela, que era la que lo estaba acompañando en Jordania cuando lo entrevisté ahora en octubre del año pasado. Y él además estaba en Jordania y había logrado salir porque tenía un cáncer. Esos niños que estaban ahí te demuestran lo más débil de esta cadena, ¿no?, humana, en donde no solo están huérfanos, no solo han perdido a sus seres queridos, no solo han visto frente a sus ojos cómo sus hogares se derrumban, sino que además están enfermos. Y salir a Jordania significaba la posibilidad de poder recuperarse. Pero luego, ¿dónde van a volver? ¿A qué van a volver? Gaza prácticamente no existe. Las familias palestinas son muy aclanadas. Existen los jamules, que son como toda este grupo familiar que te cuida, que te respalda, que genera una red de apoyo. Y en muchos de estos casos han desaparecido por completo.
O sea, este chico perdió a 17 miembros de su familia y esos 17 miembros incluían a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, y esa es la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes hoy en día, sin contar todos aquellos que están mutilados, ¿no? Que han perdido miembros de sus cuerpos, que van a necesitar una recuperación. ¿Qué pasa con el daño psicológico? ¿Qué va a pasar con el apoyo que ellos necesitan para poder incorporarse en una ciudad que probablemente va a estar en reconstrucción y en donde ellos ya van a tener, van a partir, digamos, de manera mucho más compleja al no poder movilizarse, al tener algún tipo de discapacidad? Entonces es muy terrible y no sé bien qué va a pasar ahora con esto, porque yo he entrevistado durante distintas décadas a palestinos y siempre es lo mismo, ¿no? Es como esto de que nos vamos a reconstruir, vamos a salir adelante, vamos a volver y está esa esperanza. Pero hoy en día es difícil imaginar cuál va a ser ese discurso cuando aún el genocidio hoy, a esta hora, sigue en curso. Sí, es terrible, es inhumano, como menciona Camila, lo que está pasando con los niños. Y claro, volver a reconstruir va a ser mucho más difícil si tienen un control de todo lo que entra y sale también a este territorio. No hay una libertad de llegar y levantar un edificio como tal vez podríamos tenerlo acá. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a tus próximos trabajos, libro que encontramos en las distintas librerías, me imagino. Sí, está distribuido en todo Chile. Así que muchas gracias por la invitación, por este espacio y ojalá lo lean para que conozcan de cerca lo que pasa en Palestina. Sin duda que sí. Yasna, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Ahí estaba entonces el trabajo de una reportera independiente chilena, mira, de Arica, y que ha logrado también hacer trabajos para el diario El País, de Washington Post, hoy día con este libro. A ustedes les pedimos que se queden en nuestra sintonía porque conversaciones tan interesantes como esta vamos a seguir teniendo a la vuelta de esta pausa.